Mis padres escondieron la boda de mi hermana en Hawái porque debo quedarme estudiando para pagar sus años de vejez, pero se han gastado todo el dinero y no voy a pagar nada. Mi vida siempre había girado en torno a estudiar, sacrificarme y existir en silencio en el fondo, mientras mi hermana mayor se bañaba en la luz dorada del amor de nuestros padres. Ellos la adoraban, la llamaban su orgullo y alegría, mientras que yo era el pensamiento posterior, la que debía lograr cosas por el bien de su futuro. No era un rol que hubiera elegido, pero lo acepté porque no parecía haber otra opción. Una tarde, después de horas enterrada entre libros de texto y apuntes, estaba agotada. Había pasado todo el día en mi habitación diminuta estudiando y necesitaba un descanso. Usando la opción predilecta para distraerme, aunque no la más adecuada si quieres ser productiva, abrí mi teléfono y comencé a desplazarme en las redes sociales. Entonces lo vi. Ahí estaba, mi hermana, en un vestido elegante, rodeada de varias personas en su fiesta de compromiso. La descripción de la foto revela aún más lo que estaba sucediendo. No podemos esperar a celebrar nuestra boda en Hawái con todos nuestros seres queridos. Todos sus seres queridos, al parecer, no me incluían a mí. Mis padres estaban orgullosos a su lado, vestidos de manera elegante, sonriendo como si hubieran ganado la lotería. Había familiares que no había visto en años, todos sonrientes y brindando con copas de champán. Todos estaban ahí, todos menos yo. Ni siquiera pensaron en avisarme. Mi hermana siempre me había tratado como una extraña, pero no esperaba que ni siquiera se molestara en enviarme un simple mensaje para contarme. Mis padres, los mismos que me repitieron hasta el cansancio la importancia de la familia, no consideraron que yo era familia y tampoco me avisaron del acontecimiento. Para que sepas cómo han sido mis padres conmigo, puedo contarte que he pasado veranos trabajando en 2 empleos a medio tiempo, para que no tuvieran que preocuparse por las cuentas, saltarme salidas con amigos para estudiar, tenía que hacerlos sentir orgullosos, aguantar sermones sobre cómo mi éxito futuro era el plan de jubilación de la familia. Toda mi vida ha sido planificada alrededor de que mi esfuerzo sería para darles un mejor futuro a ellos. Mi primer impulso fue llamar a mis padres y exigir una explicación. Necesitaba oírlos, y que me dijeran por qué no importaba lo suficiente como para ser parte de esta celebración. Marqué sus números, pero fui al buzón de voz. Lo intenté de nuevo, y seguía atendiéndome el buzón de voz. No estaban ni siquiera contestando. No vi el punto de llamar a mi hermana, ¿de qué serviría? O me ignoraría, o peor aún, me daría una excusa a medias que solo añadiría sal a la herida. Tuve que reconocer la fea verdad que siempre había evitado porque era dolorosa, yo era prescindible para ellos. 2 días después, llegó la primera notificación de mis padres, un mensaje para recordarme, no olvides estudiar mucho. Mi pulgar permaneció sobre el botón de silenciar por un momento antes de presionarlo, no sé por qué estaba dudando, pero al final silencié sus números. Luego hice lo mismo con mi hermana. Trabajé duro toda mi vida por la familia, pero soy parte de la familia cuando me necesitan y no lo soy cuando no. Si no me necesitaban en sus vidas, tal vez era hora de que deje de necesitarlos en la mía. Actualización 1. Han pasado semanas, pero quería tener algo importante que contar y no solo pequeños detalles. Por empezar, mi bandeja de entrada de mensajes se desbordó con los mensajes de mi padre. Por lo general los veía luego de hora, ya que al estar silenciados no me aparecían las notificaciones. Al principio, su tono era calmado, casi dulce, como si nada hubiera pasado. Querían saber por qué no había devuelto sus llamadas, por qué estaba tan callada. Mi madre mencionó lo preocupada que estaba, y esperaba que no estuviera estresada por los exámenes, pero el gesto de preocupación pronto dio paso a comentarios pasivo-agresivos. Mi madre empezó a insinuar que estaba siendo desagradecida con ellos. No solo mencionó cosas como las comidas especiales que habían preparado para mis cumpleaños, lo cual no tenían nada de especial, y cómo me habían ayudado con la universidad. Lo cual tampoco es cierto del todo, porque como dije antes, trabajé y aún trabajo para pagar mi matrícula. Mi padre también envió algunos mensajes, aunque no tantos como mi madre, pero sí en la misma línea de, nosotros hicimos esto por ti y tú no puedes responder los mensajes. No es que sea nuevo esto de hacerme sentir culpable, pero escuchar todo eso ahora, cuando ya estaba enojada por lo que descubrí, era insoportable. Luego llegaron mensajes más desagradables, llamándome una malcriada y que mi única preocupación tendría que ser estudiar y responder a mis padres. Que si estaba perdiendo el tiempo en fiestas iban a estar muy enojados conmigo. Borré cada mensaje sin leerlos completamente. Soporté esta clase de cosas durante años, mis padres no pueden esperar que sea tratada como un saco de boxeo y que siga siendo sumisa por siempre. Hace poco una prima se puso en contacto. Éramos cercanas, pero no de esas primas que hablan todo el tiempo. Por eso no esperaba saber de ella, aun cuando sabía que había estado en la fiesta de compromiso. La había visto en las fotos que subió mi hermana. Me preguntó por qué no había estado en la fiesta. Le dije que ni siquiera me habían invitado. Según mis padres,
no había asistido porque necesitaba concentrarme en mis estudios para conseguir un trabajo bien remunerado, para eventualmente devolverles el dinero a la familia por sus esfuerzos. Mis padres lo habían hecho sonar como si yo lo hubiera elegido, pero mi prima llamó para confirmarlo. Me siento como una vaca lechera, ya que mis padres me tienen solo para obtener algo de mí. Esperan que les dé mucho, mientras me tratan como un simple animal. ¿Qué había hecho yo para merecer ese trato? No me escapaba a fiestas ni me negaba a estudiar horas y horas solo para hacerlos sentir orgullosos. Pero mi prima no terminó ahí. Dijo que había escuchado de sus padres que la boda en Hawái no solo era un derroche, sino una catástrofe financiera a punto de ocurrir. Mis padres habían vaciado todos sus ahorros para la jubilación y tomado una segunda hipoteca para financiarla. En la fiesta de compromiso, mi padre incluso había bromeado con los invitados sobre cómo al decidir quedarme estudiando les estaba ayudando a ahorrar dinero. Algo de verdad había en eso, no invitarme, les ayudaría a ahorrar dinero si es que gastaron tanto, sumado a que me quedaría estudiando para salvar su futuro. Esa noche, me senté en mi habitación, para escribirles un mensaje a mis padres. Les escribí, tal como lo hicieron ellos, diciéndoles todas las veces que sacrifiqué algo para quedarme estudiando por culpa de ellos. No es que vea mal estudiar, pero mi vida ha sido organizada alrededor de eso y no he hecho otra cosa. Pasé veranos trabajando y estudiando para obtener buenas calificaciones. No he ido a cumpleaños, salidas con amigos y todas las cosas que hacen los niños, para tener una buena profesión, como lo llamaban mis padres. Y todo para nada, porque ya ven cómo me pagan mis padres mi esfuerzo. Esfuerzo que no le han pedido a mi hermana nunca. No era para que se den cuenta y me pidan disculpas o algo, porque sé que nunca lo van a hacer. No me ven como su hija, me ven como su boleto dorado para su salvación. Pero sí escribí esto para desahogarme y para explicarles la situación ahora. Cuando presioné enviar, pensaba recibir una respuesta bastante rápido, quizás en unas horas. Pero hubo silencio durante unos días. Entonces, una mañana, apareció un mensaje de ellos en mi bandeja de entrada. El mensaje era tan frío y despectivo como temía. Me acusaban de ser desagradecida y egoísta, porque estaba actuando como una niña caprichosa por no asistir a una boda cuando debía estar estudiando. Mi padre escribió que debía dejar de hacerme la víctima y concentrarme más en mis estudios. Mi madre agregó una última reprimenda, recordándome que las obligaciones familiares conllevan sacrificios, lo que no estaba haciendo. No he respondido ese mensaje, porque es prácticamente el mismo mensaje de siempre. Ni siquiera les importo enterarse de por qué estoy enojada. Lo único que les preocupa es que termine mis estudios, consiga un buen trabajo y les envíe mucho dinero para gastar en ellos y mi hermana. Si hay algo que puedo agradecerles es haberme ayudado a ser muy disciplinada y el valor del esfuerzo, porque ahora puedo cumplir con sus expectativas. Pero nadie dice que tenga que enviarle dineros a ellos cuando lo consiga. Quizás ellos, pero ya es hora de no escucharlos. Actualización 2. ¿Cómo han estado? Yo aún lidiando con mis padres y mi hermana. No sé si llamarlos familia en este momento, porque han sido todo menos eso para mí. Pero aquí va mi actualización sobre ellos. Una noche tarde, abrí mi laptop nuevamente y respondí su correo. Había estado guardando todo mi enojo, y necesitaba dejarlo salir en una respuesta, no quería que ellos tuvieran la última palabra. Les dije, sin lugar a dudas, que no les debía ni un solo favor. Puesto que, a diferencia de mi hermana, yo no había dependido de su apoyo financiero durante años. Hablé sobre la falta de invitación, y las bromas de ahorrarse dinero al no asistir, lo cual era una mentira porque no había sido mi decisión como lo hicieron parecer. Finalmente, terminé con una ruptura clara. Les dije que, dado que ya era mayor de 18 años y capaz de vivir independientemente, no veía ninguna razón para seguir con esta farsa de relación. Claramente, valoraban más a mi hermana que a mí, así que podían apoyarse en ella y su nuevo esposo para todo lo que viniera. Si necesitaban dinero para cuando se jubilen, mejor que ese matrimonio sea un pozo petrolero, porque habían invertido mucho en perforarlo y ahora tenía que sacar oro negro o iban a tener muchos problemas. Luego de enviarlo, su respuesta llegó al día siguiente, y no pude leerla. La borré sin abrirla, sabiendo que solo sería más de lo mismo, transferir la culpa y hacerme gaslighting. Pero no habían terminado. Más tarde, esa tarde, estaba usando mi teléfono cuando vi que tenía una llamada silenciada de mi madre. Dudé, con mi pulgar flotando sobre el botón de rechazo, pero decidí contestar. Su conservación no era muy diferente a lo que ya me había dicho antes, la diferencia es que ahora insistió en que la boda no era sobre mí, así que no tenía derecho a sentirme excluida. Además, la boda era de mi hermana, y ella elegía quién asistía y quién no. Le pregunté cómo se sentiría si los papeles fueran invertidos, si mi hermana me invitaba a mí y yo ni siquiera les contaba sobre esto. Peor aún, me burlaba en la boda de ellos. Y ni hablar de la cantidad de dinero que se ahorró porque mi padre come mucho, o porque a mi madre le gusta pasarse con las bebidas.
Intentó defenderse de que mi padre estaba cuidándose en las comidas últimamente, y que ella solo bebía moderadamente. Pero si 10 copas de vino en un cumpleaños, que es la última vez que tuvimos un evento en donde todos estábamos invitados, es moderarse, no quiero imaginar cuando no lo hacía. Le dije que si quería seguir haciendo favoritismos era bienvenida a hacerlo, porque era su vida, pero la mía es mía y podía hacerlo sin mí en su vida. Colgué porque no quería seguir escuchando cuán ingrata era ante sus ojos. No pasaron ni 5 minutos cuando recibí la llamada de mi padre. Su tono era más duro, más confrontativo. Estaba enojado por todo, pero también enojado porque mi madre le había contado que él era un glotón y ella una borrachina. Aunque pensándolo mejor, creo que estaba más ofendido por mi descripción de él. Igualé su tono y le dije que el respeto se ganaba, no se exigía. Y yo ya me he ganado el cielo con ellos, pero ellos no se han ganado ni que los visite a donde terminen cuando finalmente sean viejos y no puedan cuidarse por sí mismos. Dijo que no me atrevería a hacerle eso a ellos, porque la familia siempre había predicado los valores de cuidarse entre ellos, y abandonar a unos ancianos por una estúpida boda era muy bajo de mi parte. Le dije que había terminado de intentar ganarme su aprobación y que podían guardar sus sermones para alguien a quien realmente le importara. Luego, colgué. Ya que ninguno había logrado convencerme de que siguiera siendo dócil, tuvieron que involucrar a mi hermana en la situación. En este punto me importa poco mi hermana, porque como dije, nunca hemos tenido una relación tan cercana. Esperaría que me invite a la boda porque somos hermanas al menos, pero mi problema principal es con mis padres, los cuales se burlaron y me usan para que sea su boleto a la salvación financiera. De cualquier forma, me llamó más tarde esa noche. Usó la voz más falsa de preocupación que pudo encontrar. Dijo que no entendía por qué estaba tan molesta y que había asumido que no me importaría la boda, ya que estaba tan ocupada con la escuela. Le dije que su suposición era solo otro ejemplo de lo poco que ella y el resto de la familia me valoraban o me conocían. Le dije que era una niña mimada y consentida que nunca había trabajado por nada en su vida. Le dije que le debía a nuestros padres todo lo que le habían dado, incluida la fiesta de compromiso y la boda, y que más le valía ponerse las pilas cuando ellos la necesiten en su vejez. Para ella esa era mi responsabilidad, por eso mis padres me habían dado tanto para que estudie. Claro, me habían dado tantos sermones, castigos cuando traía una mala calificación y una niñez sin otra cosa que no sea trabajo duro. Mientras ella, en cambio, solo recibió dinero, una niñez normal o incluso bastante malcriada y hasta una boda de ensueños. También me acusó de estar celosa y de tratar de arruinar su felicidad. Me reí mientras ella hablaba, diciéndole que no necesitaba arruinar nada, ella y nuestros padres lo estaban haciendo perfectamente bien por sí mismos y yo no necesitaba mover un solo dedo. No pensaba confrontar a mi hermana por todo esto, pero ella se ha metido en esta pelea y no me molesta repartir un poco de bronca contra ella. Actualización 3. Tengo mucho que contarles con todos estos meses que no han tenido noticias mías. Para comenzar, la boda ya ha sucedido, y con esto también se han desarrollado algunos problemas. Comencé mi pasantía en una empresa que considero muy buena, una de las conexiones que mis profesores me ayudaron a asegurar. El trabajo no era fácil, pero estaba prosperando. Incluso habían mostrado interés en ofrecerme un puesto a tiempo completo, lo que me pareció un gran avance. No era la oportunidad dorada que soñé de niña, pero la había ganado, y eso marcaba toda la diferencia. Durante este tiempo mantuve mi distancia de mis padres y de mi hermana. Sabía que seguirían tratando de jalarme de nuevo a su mundo de expectativas, manipulación y culpa. Entonces, una tarde, me encontré con una vieja amiga de la familia en una cafetería. Le llamaré Ann para futuras referencias. Es una de las amigas más cercanas de mi madre. Me reconoció inmediatamente y me preguntó cómo estaba. Comenzamos con una charla ligera, y me preguntó cómo me iba en la universidad, cómo estaba mi familia. Le di las respuestas usuales, y le conté que mi relación con mis padres no era la mejor. Pero cuando preguntó por mis padres, supe que algo no iba bien. Se inclinó un poco hacia mí, como si no quisiera que nadie más lo escuchara, y me dijo que las cosas no estaban tan bien para ellos. Mi padre había perdido su trabajo. No sabía los detalles exactos, pero parecía que le costaba encontrar algo que pagara lo suficiente como para cubrir sus cuentas. Mencionó que mi madre estaba trabajando sin descanso, pero no era suficiente. La situación era grave. Su voz bajó de tono mientras me contaba cómo las deudas de mis padres se acumulaban. Sí, también mencionó la boda de Hawái. Intenté mantener la compostura, preguntando por la salud de mi madre, pretendiendo que no sabía lo mal que estaban las cosas. Pero Ann estaba demasiado envuelta en el chisme como para notarlo. Dijo que esperaba que mis padres pudieran solucionarlo, pero era difícil ver cómo lo harían estando tan endeudados. Unos días después, recibí un mensaje de mi madre. Era un número nuevo, y decía que necesitaban hablar. Me dijo que mi padre tenía problemas para encontrar trabajo y que necesitaban mi ayuda. Deben haber descubierto mi pasantía,
porque estaban en busca de dinero. No respondí. Mis dedos flotaron sobre el teclado, listos para escribir algo sarcástico o enojado, pero no lo hice. En lugar de eso, simplemente borré el mensaje. No tenía nada que decirles. Unos días después, me encontré con un primo, alguien con quien no había hablado últimamente. Mencionó casualmente el estado de las cosas en casa. Lo sé, tengo una familia de chismosos que le gusta chismorrear. Confirmó lo que ya había sospechado. La vida de mi hermana no era tan perfecta como parecía. Su matrimonio no iba muy bien por toda la presión de las deudas de mis padres. Aparentemente, la familia de su nuevo esposo no estaba contenta con la cantidad de dinero gastado en la boda, ellos también pusieron una parte, y no estaban felices con nada. No estaban felices con ese matrimonio, ni con mi hermana ni con mis padres. Eso es un poco lo que ha estado sucediendo en la vida de mis padres y en la mía. Actualización 4. Estaba poniéndome al día con el trabajo una tarde, cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Era mi madre nuevamente. No tenía el tono demandante de siempre, sino que estaba un poco desesperada y triste. Mencionó cómo su situación financiera se había salido de control y cómo la boda había sido un terrible error. Porque con la pérdida de empleo de mi padre las cosas se habían complicado, porque no esperaban que nada de esto sucediera justo ahora. Dijo que esperaba que finalmente me hubiera calmado. Mi padre tomó el teléfono a continuación. Comenzó culpando su mala suerte, como las cosas se habían salido de control. Dijo que había estado trabajando incansablemente para solucionarlo, pero nada parecía funcionar. No sabían a quién más recurrir y yo era su única esperanza. Para que se entienda, en ningún momento se disculparon conmigo. Pero aquí estaban, pidiendo más dinero. Independientemente de que no quiero hacer nada por ellos en este momento, estoy trabajando en una pasantía. Es un milagro que me estén pagando. Y aunque es una buena empresa, es un milagro que me den un salario por hacer el trabajo. Muchos de mis compañeros han conseguido una, pero sin paga, solo obtienen la experiencia. Así que no estoy en condiciones de ayudarlos con nada. Además, si ellos gastaron todo ese dinero, todos esos recursos, en una fiesta que duró unas pocas horas, deberían estar pidiendo ayuda a mi hermana y no a mí. Yo no he probado ni un bocadillo de la fiesta, no sé por qué debería involucrarme en esto. Mi hermana me llamó más tarde esa noche desde el número de su esposo. Supuse que otro número desconocido significaba que era uno de ellos. Estaba llorando. Dijo que no sabía cómo las cosas se habían puesto tan mal, cómo su vida se había desplomado después de la boda. Me rogó que la perdonara, que olvidara el pasado, que solo los ayudara a volver a levantarse. No solo mis padres estaban endeudados, ella y su marido también. Algunos gastos corrieron por cuenta de ellos, además de sus suegros, y ahora no tenían cómo cubrirlos. Mis padres habían prometido ayudarlos con esos gastos, ya que tenían las tarjetas completamente llenas. Le dije que no me interesaba reparar las cosas, y menos si eso tenía un costo para mí. Ese tipo de pedidos deberían ser para la familia, le dije, y yo nunca fui familia. A la familia al menos se le invita a los eventos familiares. Pero a mí no se me invitó, así que no tengo obligación alguna de ayudarles. Ella tartamudeó, rogándome que no fuera tan fría. No era fría, simplemente ya había tenido suficiente. Le recordé lo fácil que me habían borrado de sus vidas cuando todo estaba bien. Le dije que este no era mi circo y estos no son mis monos. En los días que siguieron, recibí mensajes, correos electrónicos, llamadas, disculpas envueltas en culpa y demandas disfrazadas de súplicas de ayuda, todo lo que puedas imaginar. Pero los ignoré todos. Estoy disfrutando un poco de todo el asunto, porque están recibiendo su merecido. Y no estoy haciendo nada, ellos mismos han puesto la soga en sus cuellos. El último mensaje que recibí de mi madre fue solo una línea simple: lo sentimos. Por favor, no nos abandones. Yo también lo siento, pero los tengo que abandonar. Mi respuesta para ese mensaje fue una lista de asilos para ancianos baratos que hay cerca de su área, los van a necesitar. Actualización 5. Me han estado preguntando qué ha sucedido con mis padres y sus deudas, también sobre el matrimonio de mi hermana y todas las consecuencias de la boda en Hawái. Espero que lo que tenga para contar sea el cierre de mi historia. Y para los que están preocupados por mí, y no por mis padres y mi hermana, tengo para decir que ya he conseguido un puesto fijo en mi empresa. No solo ahora tengo un salario decente, sino que también algunos beneficios mientras sigo adquiriendo experiencia. No sé si seguiré aquí por muchos años, ya que no sé qué oportunidades tendré en el futuro. Pero si tengo oportunidades de avanzar en la empresa, me siento lo suficientemente cómoda para estar muchos años. Mi padre ha encontrado empleo, pero no ha sido suficiente para evitar la venta de la casa. Tenían una hipoteca sobre ella, que obtuvieron para cubrir parte de la boda. Y hasta lo que sé, también tienen muchas deudas en sus tarjetas. Por raro que parezca,
No recibí más mensajes de ellos luego de mi última respuesta con la lista de asilos para ellos. Es irónico que ahora esté ganando suficiente dinero como para ayudarlos gracias a lo mucho que insistieron en que me esforzara, pero que no lo haga porque solo me valoraron en función de mi utilidad y no como su hija. Si en todos estos años hubieran mostrado que me querían como su hija y no como una inversión, hoy las cosas entre nosotros y para ellos serían diferentes. Seguramente no hubiera escrito nada de esto. Aún sigo encontrándome con familiares de vez en cuando, porque tengo muchos o porque la ciudad no es tan grande, y son ellos los que me cuentan todo. Desde que mis padres aún tienen una gran pila de deudas, a pesar de haber vendido su casa, hasta que mi padre no está contento ni con el salario ni con su nuevo trabajo. Si mi hermana realmente no cambia su vida, van a necesitar la lista de asilos baratos realmente. Mi broma se transformará en realidad. Ahora, hablando de mi hermana. No se está divorciando, pero sí están viviendo separados. Parece que la presión de sus suegros ha surtido efecto, porque han logrado dividir ese matrimonio. El rumor es que el divorcio es inminente, pero que ninguno de los dos se ha animado a presentar los papeles. ¿Se imaginan que mi hermana se divorcie y vuelva a casarse en un lugar exótico? Pensaría que mis padres han aprendido la lección, pero no estoy tan segura de eso. ¿Y saben qué? Ahora que se acercan mis vacaciones y estoy recibiendo un salario real, y no uno simbólico, he estado pensando en un viaje a Hawái. Aunque me inclino más por ahorrar ese dinero para el adelanto de una casa o un apartamento, que es una decisión más sensata. Creo que mis vacaciones serán más austeras, y probablemente pase tiempo descansando luego de años de solo estudiar y trabajar. Edición, he decidido no tomar el viaje y quedarme aquí. Quizás en 3 o 4 meses comience a buscar un lugar para comprar según mis cálculos.